¿Sabías que Ramsés II no fue el único gobernante de Egipto? ¿Qué pasaría si te dijera que su gran amor fue también su mejor estratega? ¿Por qué su nombre fue borrado de la historia mientras su tumba sigue deslumbrando al mundo? Nefertari, la reina que brilló más que el sol. Detrás del faraón más poderoso hubo una mente maestra. Nefertari no fue solo la esposa de Ramsés II, fue diplomática, gobernante y diosa viviente. Mientras él conquistaba territorios, ella negociaba la paz con los hititas. Cuando él construía monumentos, ella recibía templos en su honor. Pero su historia tiene sombras, un origen misterioso, una momia desaparecida y un nombre borrado. ¿Fue víctima de una conspiración? ¿O su legado fue tan peligroso que alguien quiso silenciarlo? Hoy descubriremos la verdad sobre la mujer que desafió las reglas de su tiempo. La reina que amó, gobernó y cuyo poder aún nos asombra 3000 años después. ¿Estás listo para conocer a la verdadera dueña del trono de Egipto? Comencemos. ¿Princesa olvidada o hija de una dinastía maldita? Nefertari nació envuelta en misterio. Ramsés II borró deliberadamente sus orígenes. ¿Qué quería ocultar? La clave podría estar en un pequeño detalle. En su tumba se encontró el cartucho de Ay, el faraón maldito de la dinastía 18. Su nombre no es casual. Evoca a Ahmose Nefertari, matriarca de esa misma dinastía perseguida. ¿Era Nefertari su descendiente? La teoría más explosiva sugiere que pudo ser incluso medio hermana de Ramsés II, pero sus títulos no mienten. Princesa heredera, señora de las dos tierras. Su sangre era real, aunque alguien intentó borrarlo de la historia. ¿Por qué temían tanto su linaje? La respuesta sigue enterrada en la arena del tiempo. La gran esposa real, más que una reina, una socia en el poder. Nefertari no fue solo la esposa favorita de Ramsés II, fue su compañera de gobierno, su consejera y, en muchos sentidos, su igual. Mientras Ramsés lideraba ejércitos, ella gobernaba desde palacio, tomando decisiones que afectaban al imperio. Uno de sus mayores logros fue su papel en el famoso Tratado de Kadesh, el primer acuerdo de paz registrado en la historia. Mientras Ramsés II luchaba contra los hititas en una guerra interminable, Nefertari mantenía correspondencia con la emperatriz hitita Pudujepa. Sus cartas, llenas de diplomacia y astucia, allanaron el camino para la paz. Los hititas incluso la llamaban Naptera, una adaptación de su nombre, prueba de su influencia más allá de las fronteras de Egipto. Pero su poder no se limitaba a la política exterior. En el ámbito religioso, Nefertari ostentaba títulos como esposa del dios, un cargo que en épocas anteriores había sido exclusivo de mujeres con un poder casi tan grande como el del faraón. En los relieves de los templos aparece realizando ofrendas a los dioses, un privilegio reservado a los monarcas. Y, sin embargo, su historia tiene un giro trágico. A pesar de su influencia, su nombre fue borrado de algunos monumentos, especialmente aquellos vinculados a su rival, Isis Nefert, la otra gran esposa real. ¿Fue esto el resultado de una lucha de poder en la corte? ¿O simplemente un intento de Ramsés II de reescribir la historia después de su muerte? Abu Simbel, el templo que inmortalizó su amor. Si hay un monumento que resume la grandeza de Nefertari, es el templo menor de Abu Simbel. Mientras el gran templo estaba dedicado a Ramsés II y los dioses principales de Egipto, el pequeño fue construido en honor a Hathor, la diosa del amor, personificada en Nefertari. Lo extraordinario no es solo que Ramsés le dedicara un templo, algo inaudito para una reina, sino que las estatuas de Nefertari en Abu Simbel son del mismo tamaño que las suyas. En un mundo donde el faraón era un dios y las mujeres, incluso las reinas, solían ser representadas a menor escala, este detalle no era casual. Era un mensaje claro. Nefertari no era una consorte cualquiera. Era su igual. En la entrada del templo, una inscripción reza:
una obra perteneciente por toda la eternidad a la gran esposa real Nefertari Meryem-Mut, por la que brilla el sol. No era solo un homenaje, era una declaración de amor tallada en piedra para la eternidad. Pero incluso aquí hay un misterio. Algunos relieves muestran a Nefertari acompañada de sus hijos, pero en otros aparece su hija Meritamón ocupando su lugar. ¿Fue porque Nefertari ya había muerto cuando se terminó el templo? ¿O porque Meritamón, al convertirse en la nueva gran esposa real, reemplazó a su madre en la iconografía oficial? La tumba QV66, una joya en la oscuridad. La tumba de Nefertari, conocida como QIV66, es considerada la más hermosa del Valle de las Reinas. Descubierta en 1904 por el arqueólogo italiano Ernesto Schiaparelli, sus paredes están decoradas con frescos que han resistido el paso de más de 3000 años, conservando colores tan vivos que parecen recién pintados. En ellos, Nefertari aparece guiada por dioses como Isis y Anubis, un honor que normalmente se reservaba a los faraones. Los textos funerarios no son los tradicionales, sino adaptados específicamente para ella, como si Ramsés II hubiera querido asegurarse de que su amada esposa tuviera un viaje seguro al más allá. Pero hay algo inquietante. Su momia nunca fue encontrada. ¿Fue robada en la antigüedad? ¿Destruida por saqueadores? ¿O, como algunos sugieren, fue trasladada a un lugar secreto para protegerla? Lo único que queda es su sarcófago de granito rosa, vacío, y los ecos de una mujer que, incluso en la muerte, sigue siendo un enigma. Su legado. ¿Por qué Nefertari fue diferente? Nefertari no fue la única gran esposa real de Ramsés II, pero sí la más importante. Mientras que Isis-Nefert dio al faraón hijos que lo sucederían, Nefertari fue la que compartió su poder, la que negoció con imperios extranjeros y la que fue adorada como una diosa en vida. Su historia plantea una pregunta incómoda. ¿Habría sido Ramsés II tan grande sin ella? ¿Fueron sus campañas militares, sus monumentos y su reinado dorado el resultado de una asociación que la historia ha olvidado? Lo cierto es que, tras su muerte en el año 26 del reinado de Ramsés, algo cambió en Egipto. Sus hijas, especialmente Meritamón, tomaron su lugar, pero ninguna volvió a tener su influencia. El templo de Abu Simbel siguió en pie, su tumba sigue asombrando al mundo, pero su nombre, alguna vez grabado en oro, fue borrado en algunos lugares, como si alguien hubiera querido que su memoria se desvaneciera. Pero fracasaron. Porque 3000 años después, Nefertari sigue siendo recordada no solo como la esposa de Ramsés II, sino como la reina por la que brillaba el sol. Nefertari rompió todas las reglas, gobernó como igual, negoció la paz y fue diosa en vida. Su tumba nos habla de grandeza, pero su momia desaparecida grita conspiración. ¿Fue la verdadera poder tras el trono? Una cosa es clara. 3000 años después, su legado sigue desafiando al tiempo. Si quieres más historias que rescaten a los olvidados de la historia, suscríbete ahora. ¿A qué otro misterio egipcio deberíamos darle voz? Dímelo en comentarios. ¡Hasta la próxima!